La luz del sol se filtraba a través de las delicadas cortinas de encaje, posándose en mi rostro con una calidez confortable. Me removí, todavía somnolienta. Me dolía todo el cuerpo con un agradable dolor, como después de una larga carrera. Pero mi corazón estaba dulce, como si estuviera bañado en miel. Ayer fue el día de mi boda con Harrison Sterling. Todo había sido perfecto. Poniéndome el vestido hecho a medida, tomando el brazo de mi padre, caminando por el pasillo carmesí hacia el hombre que prometió amarme toda la vida. Las bendiciones de nuestros invitados, las risas de mis sobrinas y sobrinos, y la mirada profunda e intoxicante en sus ojos mientras me ponía el anillo en el dedo. Cada detalle se repetía en mi mente, un bucle sin fin que mantenía una sonrisa fija en mis labios. Lyanna Sterling, me susurré a mí misma. ¡Esposa! Hundí la cara en la almohada a mi lado, que todavía olía a Harry, y sonreí. Justo en ese momento, mi teléfono móvil, que descansaba en la mesita de noche, vibró insistentemente. La dura vibración rompió la dulce tranquilidad de la habitación. Lo busqué a tientas, mirando la pantalla. Un número desconocido. Probablemente la organizadora de la boda o el hotel con algún asunto de seguimiento. Dada la magnitud del evento de ayer, no era sorprendente. Me aclaré la garganta, tratando de sonar más despierta, y respondí, «Hola, buenas tardes». Al otro lado estaba la voz de un hombre, tranquila y un poco nerviosa. Primero confirmó mi identidad. ¿Puedo hablar con la señorita Lyanna Croft, la novia del evento de ayer en el Serapina Grand? Sí, soy yo. Sentí un destello de confusión. La voz no sonaba como la de nuestra alegre coordinadora de bodas. ¿Quién es? Por favor, señorita Croft. Señora Sterling, quiero decir. Mi nombre es señor Davis. Soy el director de banquetes del Serapina Grand. Se presentó, pero su tono carecía de la calidez y el profesionalismo de un empleado de hotel. En cambio, bajó la voz, haciéndola sonar extraña, casi conspiradora. Siento molestarla en su primer día de casada, pero hay un asunto de extrema importancia del que debemos informarle inmediatamente. Mi corazón empezó a latir más rápido sin motivo. ¿Extrema importancia? ¿Qué podía ser tan importante como para que el hotel necesitara encontrarme ahora mismo? ¿Un problema de facturación? ¿Dejamos algo de valor? Señor Davis, por favor, dígamelo, dije, sentándome más recta. El señor Davis pareció tomar una profunda bocanada de aire al otro lado de la línea antes de continuar, bajando aún más la voz, casi hasta un susurro. Es sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad, el CCTV de la recepción de su boda de ayer. Es política del hotel hacer copias de seguridad y realizar comprobaciones rutinarias de las grabaciones de los eventos importantes. Esta mañana, nuestro personal de seguridad, mientras revisaba las grabaciones del salón de cristal y sus áreas adyacentes, encontró algo que no está bien. Grabaciones que no están bien. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Qué quiere decir con «no está bien»? ¿Falta algo? Hubo una brecha de seguridad, presioné, una vaga inquietud reemplazando mi molestia inicial. No es un robo ni un problema de seguridad típico, negó rápidamente el señor Davis. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras y luego pareció tomar una decisión, acelerando su discurso. Señora Sterling, no me siento cómodo discutiendo los detalles por teléfono. La situación es delicada. Se podría decir incluso que es grave. Le recomendamos encarecidamente que venga al hotel usted misma para revisar las grabaciones originales de CCTV de un momento y lugar específicos de ayer. Necesita verlo por sí misma para entenderlo. Venir en persona, revisar grabaciones, un momento y lugar específicos. Se me cortó la respiración. ¿Qué demonios podría haber pasado en mi boda que fuera tan grave como para requerir que viera una grabación? ¿Alguien se coló en la fiesta y montó una escena? Pero antes de que pudiera pensar más, las siguientes palabras del señor Davis me atravesaron los oídos como fragmentos de hielo, dejándome helada en mi sitio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Además, señora Sterling, su tono era grave, casi una advertencia, por favor, asegúrese de venir sola. No se lo diga a nadie, especialmente a su esposo, el señor Harrison Sterling. Hasta que entendamos el contexto completo de esta situación,
por favor, no le revele nada sobre esta llamada o la revisión de las grabaciones. Esto es muy importante. Por favor, recuerde, no se lo diga a Harry. ¿Por qué? Esta boda era sobre nosotros dos. ¿Qué podría necesitar mantenerse en secreto para él? Una profunda sensación de pavor me invadió. Especulaciones descabelladas inundaron mi mente solo para retroceder, dejando un residuo frío. ¿Podría Harry haber hecho algo durante la recepción? Imposible. Estuvo a mi lado todo el tiempo, perfecto e impecable. Señor Davis, ¿qué pasó exactamente? ¿Puede darme alguna pista? Esto es demasiado extraño. Mi voz se había convertido en un susurro ronco y tembloroso. Señora Sterling, entiendo su confusión y ansiedad, pero como no puedo juzgar con precisión la naturaleza y gravedad de este asunto, estoy aún menos cualificado para sacar conclusiones por teléfono. Las grabaciones requieren su interpretación. El hotel solo puede proporcionar un registro fáctico. Las dinámicas interpersonales y la realidad detrás de ellas, no tenemos ni el derecho ni la capacidad de juzgar. El tono del señor Davis era profesional, pero pude detectar un toque de simpatía. Por favor, por su propio bien, venga tan pronto como pueda. La estaré esperando en el centro de control de seguridad en el subnivel 2. Cuando llegue, solo llame a este número y saldré a recibirla. Recuerde, venga sola. La llamada terminó. El largo y monótono tono de marcación resonó en la habitación, pero yo me quedé sentada, helada en la cama de bodas, con el teléfono en la mano, inmóvil. La luz del sol en la habitación todavía era cálida y brillante. El aire aún llevaba el tenue y dulce aroma de los arreglos florales de ayer. Pero todo se vio de repente envuelto en una nube oscura y ominosa por esa misteriosa llamada telefónica. No se lo digas a Harry. Esas palabras resonaban en mi mente como un cántico malévolo. Me giré para mirar la almohada vacía a mi lado. Harry se había despertado hacía mucho tiempo. Dijo que tenía una conferencia telefónica internacional urgente con la oficina de Londres que tenía que atender en su despacho de casa. Cuando se fue, me besó suavemente la frente y dijo, «Duerme un poco más, cariño. Te prepararé el desayuno después de mi reunión». Tan considerado, tan normal. Sin embargo, las palabras del gerente del hotel eran una espina que perforaba la frágil burbuja de felicidad que acababa de construir. ¿Debería ir? La lógica me decía que esto podría ser un malentendido o incluso una broma cruel. Tal vez solo eran grabaciones de algún momento trivial y malinterpretado. Harry me amaba. Se había volcado en esta boda. No podía ser. Pero en el fondo, una pequeña y aguda voz insistía, «Ve, Lyanna. Tienes que ir. Si no lo haces, podrías arrepentirte el resto de tu vida». Apreté los dientes, aparté las sábanas y me levanté de la cama. Mis pies descalzos se hundieron en la alfombra de felpa, pero no sentí calor. Rápidamente me puse ropa sencilla y casual, me recogí el pelo largo e intenté no hacer ruido al acercarme a la puerta del dormitorio. Hice una pausa. Miré hacia atrás, a la habitación bellamente decorada, llena de la alegría de una pareja de recién casados. Luego, lentamente, giré el pomo y me deslicé fuera. La puerta del despacho de casa estaba cerrada. Podía oír débilmente el inglés fluido de Harry, su voz seria y concentrada. Conteniendo la respiración, crucé de puntillas el salón, cogí las llaves del coche de la mesa de la entrada y salí de nuestra casa como una ladrona. Durante todo el trayecto hasta el Serapina Gran, el corazón me latía contra las costillas. Tenía las palmas de las manos sudorosas. No paraba de decirme a mí misma que tenía que ser un error, que el hotel estaba exagerando. Quizás solo habían grabado un malentendido incómodo. Harry me amaba. No podía ser. Pero la advertencia, «No se lo digas a tu esposo», me perseguía como un fantasma. Al llegar al hotel, evité el opulento vestíbulo principal. En su lugar, aparqué en un rincón apartado del garaje subterráneo, tal como me había indicado el señor Davis. Luego llamé a su número. Menos de 2 minutos después, un hombre de mediana edad con uniforme de gerente y expresión sombría salió de una discreta puerta de escalera de emergencia. Miró rápidamente a su alrededor antes de caminar enérgicamente hacia mi coche. «Señora Sterling», dijo en voz baja.
Asentí y salí. Sígame por aquí. El señor Davis no dijo mucho más. Me guió a través de la puerta hacia el pasillo de logística del hotel. La iluminación era tenue, el aire estaba quieto y el único sonido era el de nuestros pasos. Tomamos un ascensor interno para el personal, que requería una tarjeta de acceso, directamente hasta el segundo subnivel. El silencio durante el trayecto fue sofocante. El señor Davis claramente no tenía intención de dar más detalles hasta que llegáramos a nuestro destino. Este silencio solo amplificó la presión y el miedo en mi corazón. Finalmente, nos detuvimos frente a una pesada puerta de acero con un letrero que decía Centro de Control de Seguridad, solo personal autorizado. El señor Davis pasó una tarjeta e introdujo un código de acceso. La pesada cerradura se abrió con un clic. Dentro había una habitación grande. Una pared entera estaba cubierta de monitores que mostraban imágenes en tiempo real de todos los rincones del hotel. Varios guardias de seguridad uniformados estaban sentados en una consola, pero todos dejaron lo que estaban haciendo y me miraron al unísono. Sus expresiones eran complejas. Había curiosidad, evaluación. Pero lo que me heló la sangre fue la mirada de lástima. Sí, lástima. Estaba segura de que no lo había imaginado. Manny, por favor, saca las grabaciones del salón de cristal, el salón principal de la recepción, así como la suite nupcial del segundo piso y el área de la escalera de emergencia adyacente desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde de ayer. Céntrate en los segmentos que marqué esta mañana, instruyó el señor Davis a un joven guardia. Luego se volvió hacia mí, señalando una pequeña oficina separada en la esquina. Señora Sterling, veámoslo aquí dentro. Con paso vacilante, lo seguí a la pequeña habitación. Dentro, solo había un escritorio, 2 sillas y un monitor de ordenador de alto rendimiento. El guardia llamado Manny trajo rápidamente un disco duro portátil, lo conectó al ordenador, hizo unos cuantos clics y luego se fue en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Ahora solo estábamos el señor Davis y yo en la habitación con el monitor brillando con una tenue luz azul. Señora Sterling, la voz del señor Davis sonó estridentemente alta en el pequeño espacio. Por favor, prepárese. Lo que va a ver puede ser extremadamente perturbador. ¿Está segura de que quiere verlo ahora? Miré fijamente la pantalla oscura, clavándome las uñas en las palmas de las manos, reuniendo todas mis fuerzas. Asentí. El señor Davis suspiró, movió el ratón y abrió un archivo de vídeo. La pantalla se iluminó. La imagen era en color, de alta definición. El ángulo era desde una esquina alta que mostraba el área justo fuera de la suite nupcial del segundo piso que había usado ayer. No había cámaras dentro de la suite. La marca de tiempo mostraba las 2 de la tarde. La ceremonia acababa de terminar, y yo estaba abajo saludando a los invitados en el salón de baile. No debería haber nadie en la suite. Solo la ropa informal que me había quitado y algunos objetos personales estaban en el sofá. De repente, la puerta de la suite se abrió. Entraron 2 personas una tras otra, e inmediatamente cerraron la puerta con llave desde dentro. Cuando vi sus caras, se me heló la sangre. Toda la fuerza se me fue del cuerpo. Me zumbaron los oídos y el mundo se oscureció por un segundo. Eran Harry y Chloe, mi mejor amiga desde la infancia, mi dama de honor. Ayer, Chloe había estado llorando, diciéndome lo feliz que estaba de que hubiera encontrado mi felicidad, diciendo que Harry era un buen hombre y que tenía que apreciarlo. Se había preocupado por mi vestido, me había dado pañuelos, había estado de un lado para otro todo el día. Pero ahora, en esta grabación de CCTV, en el momento en que la cerradura hizo clic, Chloe, que iba delante, se giró de inmediato y se lanzó a los brazos de Harry. Harry no mostró sorpresa ni resistencia. Naturalmente, rodeó la cintura de Chloe con sus brazos, bajó la cabeza y la besó fervientemente. No fue un beso educado. Fue un beso profundo, apasionado y absorbente. Se aferraron el uno al otro, con los brazos tan apretados que parecía que querían aplastarse. La mano de Chloe ya se deslizaba bajo la camisa de boda de Harry. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Tenía los ojos muy abiertos. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, nublando mi visión, pero la fea escena seguía grabada en mis retinas.
No sé cuánto tiempo pasó, quizás unos segundos, quizás una eternidad, antes de que se separaran, jadeando, con sus cuerpos todavía pegados. Entonces oí su conversación. Chloe usaba un tono que reconocí, pero mezclado con una coquetería y una queja que nunca antes le había oído. Harry, casi no podía más. Verte ponerle ese anillo en el dedo, verla apoyarse en tu hombro, con esa cara de felicidad. Pensé que me iba a volver loca. ¿Cuánto tiempo más tenemos que escondernos así? Harry le acarició el pelo. Su voz era un murmullo suave que tampoco había oído nunca, pero se deslizó en mis oídos como una serpiente venenosa. Cariño, solo ten un poco más de paciencia. Nos acabamos de casar ayer. Sería demasiado obvio pedir el divorcio ahora. Tienes que darme algo de tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Siempre dices que necesitas tiempo, se quejó Chloe. No te olvides del fondo fiduciario que le dejó su padre, las acciones de su empresa y esa vieja casa familiar de su madre que está a punto de ser remodelada. Eso es mucho dinero. Ahora eres su esposo legal. Todo eso será la mitad tuyo muy pronto. No vas a seguir fingiendo, ¿verdad? No me digas que te has encariñado con ella. Harry soltó una risa fría y cínica. El sonido me hundió en un abismo helado. ¿Encariñarme? No seas ridícula. Esa chica estúpida, Lyanna. Además de su dinero, ¿qué más tiene? Es ingenua, crédula y aburrida. He estado camelándola todo este tiempo por una razón. Una vez que consiga lo que me corresponde, encontrar una excusa para quitármela de encima será fácil. Entonces todo ese dinero será nuestro, y ya no tendrás que hacer el papel de la hermosa y desconsolada dama de honor. Chloe chilló de alegría y lo besó de nuevo. Así me gusta. Ah, y su primo que trabaja en el banco. Parece sospechar de nosotros. El otro día le preguntó a Lyanna si tu proyecto de inversión era fiable. Tienes que tener cuidado. No te preocupes, dijo Harry, con la voz llena de una confianza calculada. Los contratos del proyecto son impecables. El dinero se está canalizando a través de varias capas. Todo está limpio. Su primo es solo un analista de poca monta. No hay de qué preocuparse. Lo más importante ahora es mantener a Lyanna tranquila. No dejes que sospeche nada. Esperaremos unos meses hasta que sea el momento adecuado. No pude oír lo que dijeron después. Un fuerte zumbido en mis oídos lo ahogó todo. Estaba sentada, desplomada en la silla como una marioneta de madera, con el cuerpo frío, temblando incontrolablemente. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no podía emitir ningún sonido. Así que la boda perfecta que me había conmovido hasta las lágrimas ayer era, de principio a fin, una farsa meticulosamente planeada. El esposo que más amaba y la amiga en la que más confiaba habían estado teniendo una aventura a mis espaldas durante quién sabe cuánto tiempo. No solo habían traicionado mi corazón, sino que también estaban conspirando abiertamente para apoderarse de mis bienes. Chica estúpida, ingenua, crédula, aburrida. Esa era yo. Toda la felicidad y seguridad que había sentido se desmoronó en ese instante, convirtiéndose en la broma más triste y cínica imaginable. El señor Davis me deslizó discretamente una caja de pañuelos. Su rostro estaba lleno de incomodidad. Esperó a que me calmara un poco, aunque sabía que nunca lo haría, antes de susurrar, señora Sterling, hay otra grabación de la escalera de emergencia. La hora es alrededor de las 3 de la tarde. Se encontraron de nuevo, y hubo más. Una conversación más explícita sobre su plan para las transferencias de activos. Todavía quiere verla. Levanté la cabeza. A través de los ojos empañados por las lágrimas, vi a la vil pareja en la pantalla todavía abrazada. Un dolor agudo y punzante me atravesó el pecho, dificultándome la respiración. Pero en medio del dolor y el frío sin límites, una chispa diminuta pero ferozmente ardiente se encendió en lo más profundo de mi corazón. Era rabia. Era odio. Me sequé las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. Cuando volví a levantar la vista, mis ojos seguían rojos y llenos de dolor, pero la devastación había desaparecido. Le dije al señor Davis, con la voz ronca pero terriblemente clara, muéstremela. Muéstremelo todo. Y señor Davis,
Respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz. Esta grabación original de CCTV. Por favor, asegúrese de que se guarde a buen recaudo para mí. Necesitaré una copia. El señor Davis me miró, aparentemente sorprendido por mi rápido cambio, pero asintió de inmediato. No se preocupe, tenemos procedimientos operativos estándar muy estrictos. La grabación original no se divulgará sin autorización. En cuanto a una copia, por su propia seguridad y por normativa, no puedo simplemente entregarle un disco duro. Hizo una pausa. Pero si la necesita, podemos cooperar proporcionando la evidencia relevante siempre que esté dentro de los límites legales. Señora Sterling, recuerde, no está sola. Algunas cosas requieren calma, y aún más, requieren el enfoque adecuado. Sus palabras fueron como un sedante y también como un cubo de agua fría en mi cerebro sobrecalentado, que me había estado gritando que corriera a casa y les arrancara la cara. Tenía razón. No podía ser imprudente. Harry y Chloe llevaban claramente mucho tiempo planeando esto. Eran calculadores. Si iba a casa y montaba una escena ahora, además de asustarlos y ser humillada y llamada loca, ¿qué conseguiría? Tenía que estar tranquila. Tenía que verlo todo, grabarlo todo. Necesitaba saber cuán sucio era su plan, cuánto habían conspirado, y luego les haría escupir todo lo que se habían tragado, con intereses. Haría que esta pareja traicionera y vil recibiera el castigo más amargo que pudieran imaginar. Miré fijamente el monitor, que había empezado a reproducir la grabación, la sonrisa triunfante de Chloe y la falsa ternura de Harry. Ahora, a mis ojos, ya no eran cuchillos afilados que me causaban dolor, sino un anticipo de su trágico final. En el segundo día de mi matrimonio, mi mundo se derrumbó. Cuando salí de esa pequeña y sofocante habitación del centro de control de CCTV y me paré una vez más bajo las tenues luces del garaje subterráneo, el mundo exterior parecía haber cambiado. Todavía era de día, con la luz del sol asomando por las rejillas de ventilación del garaje, pero sentí un escalofrío que me recorría desde la punta del pelo hasta la planta de los pies. El señor Davis me acompañó hasta mi coche. Dudó como si quisiera decir algo, pero al final, solo susurró: «Señora Sterling, es un camino largo. Cuídese». Asentí, sin fuerzas ni para dar las gracias. Abrí mecánicamente la puerta del coche, entré y arranqué el motor. El aire caliente de las rejillas de ventilación me dio en la cara, pero no podía dejar de temblar. La escena y la conversación de la grabación de CCTV se repetían en mi mente como la maldición más cruel. Cada detalle era insoportablemente claro. La mano de Harry en la cintura de Chloe, Chloe de puntillas para recibir su beso, sus expresiones codiciosas y asquerosas mientras conspiraban para robar mis bienes, y la risa cínica de Harry cuando me llamó ingenua, crédula y aburrida. Mi corazón ya no sentía dolor. Era un vacío hueco y entumecido. Un viento frío soplaba a través de él, pero no podía desmoronarme. Todavía no. Conduje hasta un lugar tranquilo junto al río, aparqué el coche y simplemente apoyé la cabeza en el volante, dejando que las lágrimas silenciosas fluyeran. Después de haberlo llorado todo, me eché agua fría del río en la cara. Mirando mi reflejo hinchado y demacrado en el espejo del coche, susurré, palabra por palabra: «Lyanna. Las lágrimas no te salvarán. Te engañaron. Están conspirando contra ti. Tienes que hacer que paguen». Tomando unas cuantas respiraciones profundas, saqué mi neceser de maquillaje. Usé base y corrector para cubrir las huellas del llanto y me apliqué un poco de pintalabios para no parecer tan pálida. Solo entonces volví a arrancar el coche y me dirigí de vuelta a la casa que se suponía que era nuestro hogar. Al abrir la puerta, el aroma de la comida llenó el aire. Harry, con un delantal, salía de la cocina con una bandeja de vieiras a la plancha que tenían una pinta deliciosa. Cuando me vio, una sonrisa amable apareció inmediatamente en su rostro. «Cariño, has vuelto. ¿Dónde has estado?» «Fui al mercado justo después de que terminara mi llamada. Quería cocinarte algo rico. Estuviste tan ocupada con los invitados ayer. Apenas comiste nada». Su sonrisa era tan natural, sus ojos tan atentos, su tono tan cálido. Si no acabara de presenciar su otra cara en esa grabación de CCTV, me habría emocionado hasta las lágrimas y habría corrido a abrazarlo. Pero ahora,
esa sonrisa parecía falsa y repugnante. Esa preocupación se sentía como un veneno azucarado. Me clavé las uñas en la palma de la mano, obligándome a mantener la calma a través del dolor. Luego intenté producir la sonrisa más natural que pude, teñida de un poco de fatiga. Oh, a ningún sitio en especial. Solo di una vuelta por el centro comercial de aquí cerca. Compré algunas cosas, dije despreocupadamente, cambiándome de zapatos. Señalé una bolsa de compras que había comprado en una tienda de conveniencia de camino. Me duele un poco la espalda, probablemente de estar tanto tiempo de pie con tacones ayer. Ven, déjame lavarme y podemos comer, dijo Harry, cogiendo mi bolsa de forma natural e intentando pasarme el brazo por el hombro. Instintivamente me aparté, fingiendo agacharme para poner la bolsa en el suelo, pero mi corazón martilleaba en mi pecho por ese breve contacto. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasa, cariño? La mano de Harry cayó. Me miró, con un destello de confusión en sus ojos. Nada, dije, enderezándome y forzando una sonrisa. Solo me siento un poco pegajosa e incómoda. Voy a lavarme las manos primero. Caminé rápidamente hacia el baño y cerré la puerta. Apoyada contra la madera fría, tomé profundas y temblorosas respiraciones. La cara en el espejo estaba pálida, mis ojos llenos de una agitación y un odio incontenibles. No puedes hacer esto, Lyanna. Se dará cuenta de que algo va mal inmediatamente. Abrí el grifo, echándome agua fría en la cara una y otra vez, practicando una expresión normal en el espejo. Solo cuando los músculos de mi cara ya no se sentían rígidos, salí. En la mesa, Harry seguía siendo el esposo atento, sirviéndome comida, hablando de su empresa, planeando nuestra luna de miel. Incluso mencionó, por cierto, Chloe me mandó un mensaje esta tarde para preguntar cómo estabas. Dijo que estuvo tan ocupada ayer que no tuvo la oportunidad de hablar contigo de verdad. Tu mejor amiga es realmente algo. Chloe. Se atrevía a mencionar a Chloe. Mi mano que sostenía el tenedor se apretó, mis nudillos se pusieron blancos. Rápidamente bajé la cabeza, tomé un bocado de arroz y murmuré. Tenía miedo de que si levantaba la vista, la furia en mis ojos lo quemaría todo. Cariño, ¿estás muy cansada? No tienes buen aspecto, dijo Harry, extendiendo la mano para tocarme la frente. Esquivé su mano, dejando mi plato. He perdido el apetito. Creo que voy a acostarme un rato. De acuerdo, ve a descansar. Yo limpiaré. El tono de Harry seguía lleno de tolerancia y afecto. Prácticamente huí de vuelta al dormitorio. Al cerrar la puerta, me deslicé hasta el suelo, apoyándome en ella, sin fuerzas. Compartir mesa con el hombre que había destrozado mi mundo, escuchar su falsa preocupación y fingir que no había pasado nada. Esto era peor que el infierno. Pero sabía que esto era solo el principio. Tenía que aguantar. Durante los siguientes días, viví como la persona que más despreciaba, una actriz con una máscara perfecta. Delante de Harry, intenté hacer el papel de la mujercita ingenua y crédula inmersa en la felicidad de recién casada. Le sonreía, respondía a su afecto aunque cada contacto me diera ganas de vomitar, discutía con él sobre la decoración de nuestra nueva casa e incluso actuaba de forma mimada de vez en cuando. Pero al mismo tiempo, con la excusa de organizar el desorden posterior a la boda y ocuparme de algunos documentos de la herencia de mi padre, empecé a salir sola con más frecuencia, creando tiempo y espacio para mi investigación. Lo primero que hice fue contactar a mi primo, Alex. Él era el primo que Harry y Chloe habían mencionado en la grabación, el que trabajaba en un banco de inversión y sospechaba de ellos. Era 5 años mayor que yo y siempre había sido como un hermano mayor. Era una persona de principios y aguda. Antes de que mi padre falleciera, le había pedido personalmente a Alex que me cuidara. Fui breve en el teléfono, solo concerté una cita en un café tranquilo lejos de nuestros lugares habituales. Cuando nos encontramos, Alex primero me felicitó por mi matrimonio, pero luego frunció el ceño. Lyanna, te ves delgada y pálida. ¿Harry no te está cuidando bien? Al oír su familiar preocupación, se me irritó la nariz. Las lágrimas que había estado conteniendo casi se me caen. Miré a mi alrededor, bajé la voz y fui directa al grano. Alex, necesito tu ayuda.
Algo va mal con Harry y Chloe. La cara de Alex se puso seria de inmediato. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué has descubierto? Claramente, había estado sospechando durante un tiempo. Omití los detalles más dolorosos, pero le conté lo esencial de lo que vi en la grabación de CCTV, su aventura y su complot para robar mis bienes. Mientras Alex escuchaba, su puño golpeó la mesa de café, haciendo que un cliente cercano saltara. Rápidamente bajó la voz, pero la rabia en sus ojos era inconfundible. ¡Ese bastardo! Sabía que ese hijo de puta escurridizo no era bueno. Y Chloe, actuando como tu hermana mientras te apuñala por la espalda. Lianna, ¿cuál es tu plan? ¿Quieres que busque a unos tipos y me encargue de él? No, Alex, no podemos ser imprudentes, lo interrumpí. Llevan mucho tiempo planeando esto. Deben tener planes de respaldo. Necesitamos pruebas. Pruebas contundentes de cómo planean mover los activos y qué está pasando realmente con ese proyecto de inversión. Si actuamos precipitadamente, no conseguiremos nada. Alex respiró hondo, calmándose. Asintió. Tienes razón. Es que me enfadé mucho. No te preocupes. Tengo contactos en el banco. Aunque no puedo comprobar legalmente las transacciones detalladas de un cliente, si Harry está haciendo grandes transferencias de fondos o tiene actividad sospechosa en su cuenta, puedo enterarme. ¿Y ese proyecto de energía sostenible Blue Wave en el que te convenció de invertir? He tenido un mal presentimiento sobre él durante un tiempo. El prospecto parece demasiado bueno para ser verdad, poco realista. Tengo un amigo que trabaja en auditoría corporativa. Le pediré que investigue discretamente los antecedentes y credenciales del proyecto. Un calor se extendió por mi pecho. En una crisis, la familia era lo único con lo que realmente podías contar. Alex, gracias. Pero tienes que tener cuidado. No dejes que nadie sepa que estás investigando. No te preocupes. Tu primo no es un idiota, dijo Alex, con los ojos llenos de simpatía. Lianna, siento mucho que estés pasando por esto. Mantener esta calma. Es increíble. ¿Necesitas dinero o un abogado? Conozco a algunos excelentes abogados especializados en casos de fraude económico y divorcio. Son de confianza. ¿Un abogado? Todavía no. Esperemos a tener más pruebas, dije, pensando por un momento. Alex, ¿podrías ayudarme a encontrar un investigador privado fiable? Nada importante. Solo para seguir los movimientos de Harry y Chloe, especialmente cuando se reúnen en privado. A ver si pueden conseguir fotos o grabaciones. Alex se sorprendió un poco, claramente no esperaba que yo sugiriera esto, pero asintió rápidamente. De acuerdo, déjamelo a mí. Encontraré a alguien discreto y eficaz. Después de dejar a Alex, me sentí un poco más segura. Al menos ya no luchaba sola. Pero sabía que el principal campo de batalla seguía estando en casa con Harry. Necesitaba acceder directamente a su información principal. El despacho de Harry en casa siempre estaba cerrado con llave. Afirmaba que contenía documentos comerciales sensibles y tenía miedo de que yo extraviara algo accidentalmente. Solía respetar su privacidad y nunca pensé en entrar. Ahora, esa puerta cerrada sin duda escondía innumerables secretos. Llevaba la llave consigo, pero yo sabía que tenía la costumbre de guardar una de repuesto dentro de un grueso libro de texto de inglés en la estantería del salón. Probablemente pensó que, con mi desinterés por los textos académicos densos, nunca lo tocaría. La había descubierto por casualidad un día mientras le ayudaba a buscar otro libro. En ese momento, solo pensé que era un escondite peculiar. Ahora, era mi oportunidad. Un día, mientras él estaba en la ducha, con el corazón latiéndome con fuerza, recuperé rápidamente la llave de repuesto, abrí la puerta del despacho, me deslicé dentro y volví a cerrarla suavemente con llave detrás de mí. El despacho estaba ordenado. Su ordenador estaba protegido por contraseña. Probé algunas combinaciones, la fecha de nuestra boda, su cumpleaños, incluso el cumpleaños de Chloe. Todas incorrectas. El tiempo era escaso. No me atreví a intentarlo de nuevo. Mis ojos se dirigieron a su archivador.
Estaba abierto. Rápidamente hojeé los archivos. La mayoría eran informes de la empresa, copias de contratos de proyectos, todo parecía normal hasta que encontré una carpeta de tapa dura en el fondo de un cajón. Cuando la abrí, se me heló la sangre de nuevo. Dentro había varios documentos. Uno era un borrador de un poder notarial completo con mi nombre para ser firmado. Establecía que le otorgaría a Harry plena autoridad para gestionar todos los activos a mi nombre, incluidas las retiradas de mi fondo fiduciario paterno, las operaciones de la cuenta de acciones e incluso la venta de bienes inmuebles. La fecha estaba en blanco, claramente listo para que me engañaran para firmarlo en cualquier momento. Otro era un acuerdo complementario para el proyecto de energía Blue Whale. Los términos eran complejos, pero entendí lo esencial: yo, como inversora, proporcionaría fondos de mi fideicomiso. Una gran parte de estos fondos se utilizaría para la adquisición de tecnología en el extranjero y el desarrollo de canales. Los destinatarios de estos pagos eran varias empresas fantasma registradas en el extranjero de las que nunca había oído hablar. Era una clara maniobra para desviar dinero o, más exactamente, para meterlo en sus bolsillos. También había algunas tarjetas de visita de Chloe, pero su cargo no era el de ejecutiva administrativa en una pequeña empresa comercial como yo la conocía, sino el de directora de inversiones en una empresa llamada HC Capital. Harry, Chloe. HC. Qué absolutamente nauseabundo. Usé mi teléfono para tomar fotos claras de cada página de estos documentos cruciales. Me temblaban tanto las manos que casi no podía enfocar. También encontré un viejo teléfono desechable. Después de cargarlo y encenderlo, descubrí que estaba lleno de conversaciones de texto explícitas entre él y Chloe. Debía de querer guardarlas como recuerdo de su dulzura, junto con varios recibos de hotel. Las fechas se remontaban a mucho antes de que nos casáramos. Justo cuando terminé de tomar la última foto y de colocar todo cuidadosamente como lo había encontrado, el sonido de la ducha se detuvo. Me quedé helada. Rápidamente comprobé que no había dejado ningún rastro, salí del despacho, cerré la puerta con llave y devolví la llave a su escondite. En el momento en que me senté en el sofá y cogí una revista, Harry salió, secándose el pelo con una toalla. «Cariño, ¿leyendo una revista?», preguntó despreocupadamente. «Sí, solo hojeando», dije sin levantar la vista, temiendo que viera la tormenta que se desataba en mis ojos. Unos días después, Alex tenía noticias. Me dijo que, a través de sus discretas averiguaciones, la cuenta de la empresa de Harry había registrado recientemente varias transferencias de fondos importantes disfrazadas de honorarios de consultoría o cargos por servicios a unas cuantas cuentas personales. Se confirmó que uno de esos titulares de cuenta era la madre de Chloe. ¿Y el proyecto de energía Blue Whale? Su amigo descubrió que, aunque un proyecto con ese nombre estaba registrado en la Comisión de Energía, era una empresa minúscula cuyas patentes de tecnología principal habían sido compradas por una gran corporación hacía años. Lo que se estaba vendiendo en el mercado ahora era una estafa de inversión que usaba el nombre del antiguo proyecto. Al mismo tiempo, el investigador privado envió algunas fotos e informes de vigilancia. En las fotos, Harry y Chloe se reunían en secreto en diferentes lugares. A veces en el rincón de un café tranquilo, a veces abajo del apartamento de Chloe. Se mostraban íntimos, tomados de la mano, abrazándose. Una toma incluso los captó besándose en un coche con las ventanillas empañadas. El informe afirmaba que se reunían con frecuencia, casi cada día o dos, generalmente cuando yo supuestamente estaba de compras o cuando Harry decía estar trabajando hasta tarde. Cada foto, cada línea del informe era como un cuchillo sin filo cerrando mi corazón ya herido. Pero extrañamente, después del dolor extremo vino un entumecimiento frío y un odio cada vez mayor. Las pruebas se acumulaban, las piezas del rompecabezas encajaban. Sabía que Harry y Chloe también estaban acelerando sus planes. Chloe empezó a invitarme a salir más a menudo, fingiendo preocupación y sondeando casualmente sobre lo que había estado haciendo últimamente, si había revisado mis cuentas o si tenía alguna duda sobre el proyecto de inversión de Harry. Incluso me recordó amablemente que los hombres pueden cambiar después del matrimonio y que necesitaba gestionar bien mis activos, como hacer inversiones estables. Casualmente, conocía algunos buenos canales de inversión, dijo. Una trampa, sin duda. Harry, por otro lado, se volvió aún más amable y atento.
Al mismo tiempo, comenzó a mencionar casualmente que estaba interesado en un fantástico proyecto inmobiliario en el extranjero. Podría ser una inversión o una futura casa de vacaciones, pero requería un capital inicial significativo. Estaba insinuando que debería considerar usar el fondo fiduciario. También sacó la versión oficial de ese poder notarial. Cariño, arrulló, necesito concentrarme en este gran proyecto energético nuevo. Todos los tediosos procesos de firma y pago te resultarán molestos. ¿Por qué no me firmas este poder notarial? Yo me encargaré de todo. Tú solo tienes que ser la feliz esposa del jefe y disfrutar de la vida. Mirando su rostro aparentemente cariñoso, escuchando sus palabras supuestamente consideradas, se me revolvió el estómago. Pero tuve que poner una sonrisa ingenua y confiada. Cariño, eres tan bueno conmigo. Piensas en todo. Pero este documento parece muy complicado. He estado un poco mareada estos 2 últimos días. ¿Puedo leerlo con atención antes de firmar? Además, nuestro dinero es nuestro dinero, ¿verdad? Un destello casi imperceptible de impaciencia cruzó los ojos de Harry, pero la sonrisa en su rostro no cambió. Claro, claro. Léelo con atención. No hay prisa. ¿No te encuentras bien? ¿Deberíamos ir al médico? No es necesario. Probablemente solo sea falta de sueño, me excusé. Sabía que mi demora acabaría por despertar sus sospechas. Llevaban mucho tiempo conspirando en la oscuridad. No dejarían que su presa se les escapara del control. Y tenía razón. Una tarde, volví a casa de compras y encontré sutiles indicios de que mi dormitorio había sido registrado. Mi joyero, el cajón donde guardaba los documentos importantes y las tarjetas bancarias. No faltaba nada, pero sus posiciones estaban ligeramente alteradas. ¿Qué buscaban? Una copia del testamento de mi padre, documentos detallados del fondo fiduciario. Lo que me aterrorizó más fue que al día siguiente, en el fondo de la basura de la cocina, encontré una caja de medicamentos aplastada y rota. Con cuidado, reconstruí los fragmentos. Era de un fármaco psicotrópico recetado. Los efectos secundarios enumeraban claramente inestabilidad emocional, somnolencia y pérdida de memoria. Se me heló la sangre. No solo querían mi dinero. Querían convertirme en una persona públicamente reconocida como loca, una esposa inestable que, debido a un trauma, había perdido la cordura y era incapaz de gestionar sus propios bienes, requiriendo la tutela de su esposo. Entonces Harry podría hacerse cargo legalmente de todo, y yo. Probablemente me atormentarían lentamente hasta la muerte en una institución mental o moriría en un accidente. Qué cruel, qué meticuloso era su plan. El miedo se enroscó en mi corazón como una enredadera fría. Pero con él vino una rabia y una determinación aún más fuertes, casi a punto de estallar en mi pecho. No podía esperar más. Tenía que atacar primero. Antes de que pudieran drogarme o crear un accidente, tenía que arrancarles las máscaras. Mientras contemplaba mi próximo movimiento, llegó una llamada telefónica inesperada. Era el señor Davis, el director de banquetes del hotel. Su voz seguía siendo baja y cautelosa. Señora Sterling, siento molestarla de nuevo. Respecto a la grabación de CCTV del otro día, puede que tengamos una nueva novedad de la que debe estar al tanto. Una de nuestras empleadas de limpieza, una mujer llamada María, vino a verme ayer. Dijo que mientras limpiaba la suite nupcial el día después de su boda, encontró un pequeño bolígrafo grabador que se había caído entre los cojines del sofá. Pensó que un huésped lo había dejado, así que lo entregó a objetos perdidos. Nadie lo reclamó. Recientemente, me vio revisando las grabaciones de su boda y le vino a la memoria. Revisé el bolígrafo. Hay una grabación que podría serle útil. Si está libre, tal vez podría venir de nuevo. Hizo una pausa. Además, después de que se fuera la última vez, revisamos algunos registros de áreas relacionadas de fechas anteriores y descubrimos que el señor Sterling y la señorita Chloe no eran visitantes primerizos de nuestro hotel. Hay varios otros registros visuales. Un bolígrafo grabador. Registros anteriores. Aferré el teléfono, con el corazón acelerado. ¿Podría haber secretos aún más impactantes que no conocía?
Estoy en camino, dije sin dudarlo un momento. Después de la llamada del señor Davis sobre el bolígrafo grabador, prácticamente volé de regreso al Serapina Gran. Era el mismo centro de control de seguridad en el subnivel 2, la misma pequeña habitación sofocante. Pero esta vez, junto con la rabia y el dolor, mi corazón acelerado también estaba lleno de la ansiedad de aferrarse a una última esperanza y una premonición funesta. La expresión del señor Davis era aún más sombría que la última vez. Dijo poco, simplemente me entregó un pequeño bolígrafo grabador plateado y varias impresiones de capturas de pantalla de CCTV. Señora Sterling, esto es lo que entregó María. Lo hemos comprobado. Solo hay una grabación efectiva. La hora es aproximadamente las 3:20 de la tarde del día de su boda. El lugar probablemente fue dentro de la suite nupcial o en un rincón muy escondido. Además, estos son algunos registros de entrada y salida del señor Sterling y la señorita Chloe del hotel y de plantas específicas que encontramos. Según la información de registro de la señorita Chloe, ha reservado habitaciones aquí varias veces durante el último año, citando reuniones de negocios. Primero miré las capturas de pantalla. Aunque un poco borrosas, los rostros de Harry y Chloe eran claramente reconocibles. La línea de tiempo se remontaba a mucho tiempo atrás. La más antigua era de hace 9 meses. En ese momento, Harry me estaba cortejando ardientemente. Todos los días, había mensajes de buenos días y buenas noches, regalos sorpresa y promesas de que yo era la única con la que quería pasar su vida. Chloe, bajo el pretexto de ayudarme a evaluarlo, estaba en contacto frecuente con Harry, pero siempre lo elogiaba ante mí, diciéndome que apreciara a un hombre tan bueno y raro. Así que, desde el principio, o quizás incluso antes, habían estado juntos. Los dos estaban disfrutando de la emoción de una aventura mientras simultáneamente conspiraban como desplumar a esta chica estúpida. Sostuve los papeles, con las yemas de los dedos frías, pero un fuego ardía dentro de mí, quemando mis órganos hasta que dolían. ¿Qué hay en la grabación? Mi voz era dolorosamente seca. El señor Davis manejó el ordenador en silencio y abrió un archivo de audio. Escúchelo usted misma. Por favor, intente mantener la calma. Después de un breve momento de estática, comenzó la grabación. El fondo era ruidoso. Podía oír débilmente la música y las voces del salón de baile en la distancia, pero dos voces claras atravesaron el ruido, perforando mis oídos. Era la voz de Chloe, teñida de triunfo y crueldad calculada. Harry, ya lo tengo listo. Hay de dos tipos. Uno es de acción rápida. Una pequeña dosis causará mareos, náuseas y alucinaciones leves. Perfecto para un uso ocasional para hacer que los que la rodean, especialmente ese primo suyo entrometido, piensen que está empezando a perder la cabeza. El otro es de tipo crónico. Podemos mezclarlo en las vitaminas o en el agua con miel que bebe todos los días. El uso a largo plazo dañará gradualmente su sistema nervioso. Pérdida de memoria, arrebatos emocionales. Finalmente, parecerá que realmente tiene una enfermedad mental grave. Se me cortó la respiración. Toda la sangre de mi cuerpo pareció volver a mi corazón y congelarse en un bloque sólido de hielo. La caja de medicamentos en la basura. Realmente lo estaban haciendo. Luego vino la voz de Harry, tranquila, cruel, como si estuviera discutiendo un asunto de negocios rutinario. La dosis tiene que controlarse perfectamente. No podemos dejar que muera, al menos no antes de que los activos estén completamente transferidos y los procedimientos de tutela estén completos. Necesitamos que parezca que se deteriora de forma natural. Una vez que se haya deteriorado hasta cierto punto, yo, como su esposo, solicitaré ser su tutor legal. Entonces la disposición de todos los activos será legítima. El fideicomiso de su padre tiene una cláusula sobre lo que sucede si el beneficiario pierde la capacidad mental. Hay mucho margen de maniobra ahí. Chloe soltó una pequeña risa, un sonido que me puso la piel de gallina. No te preocupes, tengo un pariente lejano que trabaja en un hospital psiquiátrico. Conseguir un certificado de diagnóstico autoritario no será un problema. Después de que tengamos el dinero, ya sea que fallezca en un centro de cuidados o tenga un accidente, eso dependerá de nosotros, ¿no? Bien.
No puedo esperar el día en que esa mujer problemática ya no esté entre nosotros y todo el dinero sea nuestro. La voz de Harry se bajó con una intimidad repugnante. Solo un poco más, cariño. Después de que esto termine, nos casaremos en el extranjero, tendremos hijos y disfrutaremos de nuestras vidas. La grabación terminó ahí. La pequeña habitación estaba en silencio absoluto. Solo podía oír el rechinar de mis dientes y el latido frenético de mi corazón, como si estuviera a punto de estallar a través de mis costillas. No solo querían mi dinero. Querían destruir mi vida. Me querían muerta. La sospecha anterior sobre la caja de medicamentos se confirmó. Esta descarada conspiración asesina era más aterradora que cualquier traición. También extinguió por completo el último vestigio de patética blandura en mi corazón que podría haber quedado de nuestro pasado. Todo lo que quedaba era un odio abrasador y una desesperada voluntad de vivir. Señor Davis, no sé cómo logré hablar. Cada palabra parecía ser exprimida de entre bloques de hielo. Esta grabación y estos registros del hotel. ¿Puedo obtener una copia? ¿Y puede ayudarme a encontrar a María, la empleada de limpieza que encontró el bolígrafo? Quiero agradecerle en persona, y podría necesitar su ayuda con algo. El señor Davis miró el odio y la determinación que parecían a punto de desbordarse de mis ojos. Se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Señora Sterling, las copias se manejarán igual que la última vez. En cuanto a María, hizo una pausa, ella en realidad conocía a su difunta madre. Lo miré, atónita. El señor Davis suspiró. Se llama María. Ha trabajado aquí por más de 10 años. Dijo que hace años, cuando su madre aún vivía y venía a menudo al hotel para eventos de caridad, una vez se torció el tobillo. Fue su madre quien arregló que alguien la llevara al hospital y cubrió sus gastos médicos. Siempre lo ha recordado. En su boda, estaba tan feliz de verla como novia. Al día siguiente, cuando encontró la grabadora, no le dio mucha importancia. Pero cuando me vio revisando el CCTV y supo vagamente que podría involucrarla a usted, se volvió cautelosa y me la entregó directamente. También me dijo, ese novio no parece un hombre honesto. No dejes que esa chica sea intimidada. Está dispuesta a ayudar, pero espera no involucrarse demasiado. Su situación familiar es modesta. Teme los problemas. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo al instante. Esta vez fue por una calidez perdida hace mucho tiempo, un legado de mi madre. Mamá, ¿eres tú ayudándome desde el cielo? Entiendo. Nunca dejaré que María se meta en problemas, prometí solemnemente. Con una copia de la grabación, que el señor Davis envió como un archivo encriptado desde su teléfono personal, y fotos de los registros del hotel, salí del hotel. Sentada en mi coche, no me fui de inmediato. En cambio, reproduje la grabación una y otra vez hasta que cada palabra malvada quedó grabada en mis huesos. El miedo dio paso lentamente a una calma acerada y resuelta. Querían que estuviera enferma. Bien. Actuaría como si estuviera enferma para ellos, pero lo haría en mis propios términos, haciéndoles pensar que su plan estaba teniendo éxito mientras dejaba un rastro de fallas para que cayeran en ellas. Llamé a Alex, contándole sobre la grabación y los últimos descubrimientos. Al otro lado de la línea, mi primo explotó de rabia, casi listo para ir a buscar a Harry y darle una paliza. Con mucho esfuerzo lo calmé. Planeamos nuestros siguientes pasos. Primero, hice que Alex contactara a su amigo abogado para una consulta confidencial sobre testamentos, fideicomisos, protección de activos prenupciales y los problemas legales relacionados con la tutela. Empezamos a preparar una serie de documentos legales. Al mismo tiempo, trasladé en secreto las escrituras originales de mis activos, copias del testamento de mi padre y otros documentos vitales a un lugar seguro que Alex arregló. Segundo, empecé a seguirles el juego. Deliberadamente dejé que Harry notara que parecía un poco paranoica últimamente. Por ejemplo, revisando repetidamente si las puertas estaban cerradas o preguntando a qué hora llegó a casa en un día específico cuando yo ya lo sabía. Estaba fingiendo los primeros signos de ansiedad y confusión de memoria. En la superficie, Harry estaba preocupado, pero podía ver la mirada cruel y evaluadora en sus ojos cuando le daba la espalda, como si su plan estuviera funcionando.
Luego, una mañana, después de beber un vaso de agua tibia supuestamente mezclada con miel calmante que él me entregó, de repente me agarré la cabeza, fingí una mueca de dolor, tosí violentamente y dejé que el vaso se me cayera de la mano, rompiéndose en el suelo. «Cariño, ¿qué pasa?» Harry corrió a mi lado. Su voz era ansiosa, pero el destello de algo siniestro en sus ojos no escapó a mi atenta vigilancia. «¿Qué mareo?» «Me da vueltas la cabeza». Me apoyé en él, susurrando débilmente, actuando los efectos secundarios iniciales de la droga que la investigación del investigador privado había informado. «Harry, ¿estaré demasiado cansada?» «No he estado durmiendo bien y no paro de olvidar cosas». «Debe ser el agotamiento de la boda». «No has descansado lo suficiente». Harry me ayudó a sentarme en el sofá, con un tono lleno de simpatía. «No te preocupes. No vayas a ningún lado hoy. Solo descansa en casa. Te prepararé otro vaso de esa agua con miel». Asentí débilmente, cerrando los ojos. En mi corazón, reí fríamente. «Adelante, ve a añadir más de tus ingredientes especiales». Al mismo tiempo, la noticia de mi enfermedad llegó rápidamente a Chloe a través de Harry. Ella vino a visitarme de inmediato, fingiendo preocupación, trayendo una cesta de frutas. Su rostro estaba lleno de preocupación. «Lyanna, ¿por qué te ves tan pálida? ¿Qué clase de trabajo está haciendo Harry cuidándote?» Se sentó junto a mi cama, tomándome la mano, con una profunda preocupación. Miré su rostro perfectamente maquillado y la alegría incontenible en sus ojos. Sentí náuseas. Pero en mi rostro, llevaba una expresión de dependencia y confusión. «Chloe, no sé qué me pasa. Me siento tan débil y mareada, y a veces siento que alguien está tratando de hacerme daño. ¿Estaré pensando demasiado?» La expresión de Chloe cambió ligeramente antes de que rápidamente pusiera una cara aún más preocupada. «Tonta Lyanna, solo estás estresada. No pienses esas cosas locas. Harry te quiere mucho. ¿Quién querría hacerte daño?» Pero rápidamente cambió de tono, bajando la voz. «Pero tu estado es preocupante. Sabes, conozco a un neurólogo muy bueno, de gran reputación. ¿Por qué no te llevo a verlo? Solo para un chequeo para que te quedes tranquila». Parecía que el siguiente paso era llevarme a un hospital para ese diagnóstico autoritario. Fingí dudar. ¿Un hospital? Me da un poco de miedo. Además, no es tan grave, ¿verdad? Escúchame. Esto es por tu propio bien. Incluso si es un problema pequeño, es mejor descubrirlo pronto y tratarlo pronto, persuadió Chloe, con un tono suave pero con un innegable matiz de fuerza. De acuerdo entonces, supongo que sí, acepté a regañadientes, ganando algo de tiempo. Pero esperemos un par de días hasta que me sienta un poco más fuerte. Chloe se fue satisfecha. Sabía que ella y Harry ahora se apresurarían a llevarme a ese médico. Por otro lado, el investigador privado envió nueva información crucial. Había capturado fotos de Harry y Chloe reuniéndose en secreto en una sala privada de un restaurante de lujo con un hombre de mediana edad de aspecto matón. El investigador logró obtener una foto frontal clara del hombre. Alex usó su red para investigar la foto. La información que regresó nos sorprendió a ambos. El hombre era conocido como Slick Vinny Manuso, el jefe de una pequeña compañía de préstamos con licencia que era una tapadera para una organización mafiosa local especializada en el cobro de deudas y la resolución de disputas extrajudiciales. ¿Cómo se involucró Harry con él? Una investigación más profunda reveló un hecho aún más impactante. La propia empresa de Harry había estado profundamente endeudada durante mucho tiempo debido a la mala gestión y sus hábitos de juego. La imagen de un joven ejecutivo prometedor que había proyectado mientras me cortejaba era una completa invención. Se había casado conmigo únicamente para usar mis activos para cubrir sus pérdidas. Probablemente incluso había pedido prestada una gran suma a alto interés a Vinny como capital inicial para crear su falsa personalidad. Chloe también parecía tener una relación poco clara con Vinny. El investigador había tomado una foto de ellos con un aspecto demasiado amistoso. Probablemente no solo era la amante de Harry, sino también la intermediaria que conectaba a Harry con este elemento criminal.
Este descubrimiento hizo que toda la situación fuera mucho más peligrosa. Ya no se trataba solo de infidelidad conyugal y robo de activos. Involucraba préstamos de alto interés y crimen organizado. Harry y Chloe no solo me estaban empujando a una zanja, me estaban empujando por un acantilado. La sensación de peligro alcanzó su punto máximo. Sabía que estaban a punto de cerrar la red. Una vez que me diagnosticaran, firmara ese poder notarial o me controlaran bajo el pretexto del tratamiento, esos lobos que me rodeaban se abalanzarían y me harían pedazos. Tenía que contraatacar, y tenía que ser un solo golpe decisivo, sin darles oportunidad de recuperarse. Mientras pensaba en cómo usar todas las pruebas que tenía en mis manos para atraparlos, se presentó la oportunidad perfecta. Una noche en la cena, Harry mencionó casualmente: cariño, el próximo sábado por la tarde, los principales socios del proyecto de energía Blue Wave y algunas figuras importantes que siempre me han apoyado organizan un banquete para celebrar el progreso inicial del proyecto, al mismo tiempo. Para conocerte formalmente a ti, la esposa del jefe. Es en el Pinnacle Club. Muy privado, muy prestigioso. Solo descansa bien estos días. Luego arréglate bien y ven conmigo. ¿De acuerdo? El Pinnacle Club era uno de los clubes privados más exclusivos y difíciles de reservar de la ciudad. Sus miembros eran todos élites y magnates. Que Harry eligiera ese lugar para celebrar era claramente para presumir de su nueva riqueza, conmigo como su cajero automático, ante sus socios y mentores. Al mismo tiempo, probablemente planeaba presionarme de nuevo para que firmara algo en el banquete o para consolidar la impresión de que no estaba bien y necesitaba que él lo gestionara todo. Lo miré, sus ojos una mezcla de cálculo y excitación. Mi corazón estaba frío, pero mi rostro mostraba una sonrisa débil y dependiente. Por supuesto, cariño, siempre apoyaré tu carrera. Me prepararé. Genial. Harry estaba complacido. Con toda la gente importante allí, un lugar como ese es perfecto. Delante de toda esa gente importante. ¿No sería ese el escenario más efectivo para derribar su fachada? Un plan de contraataque completo y audaz se formó rápidamente en mi mente. Necesitaba ayuda. Necesitaba conectar todas las pruebas. Necesitaba una actuación brillante. Llamé a Alex, exponiéndole todo mi plan. Alex estaba a la vez emocionado y preocupado. Lianna, esto es demasiado arriesgado. ¿Y si pierdes el control de la situación allí? Alex, no tenemos más opciones, dije con calma. Me están drogando activamente y están involucrados con la mafia. Si nos demoramos más, hasta que estén completamente preparados o yo esté realmente enferma, no tendremos ninguna oportunidad. Un lugar como el Pinnacle Club es donde estarán más alerta, pero también es el mejor escenario para que expongamos todo públicamente. Necesito que hagas algunas cosas por mí. También me reuní en secreto con el señor Davis y la bondadosa María de nuevo. Después de escuchar parte de mi plan, el señor Davis guardó silencio durante un largo rato antes de decir: señora Sterling, la ayuda directa que puedo proporcionar desde el hotel es limitada. Pero la copia de seguridad completa de las grabaciones de CCTV de su boda, así como los registros de las reuniones clandestinas de Harry y Chloe en nuestro hotel, puedo garantizar su autenticidad e integridad, y puedo proporcionar una declaración como director del hotel si es necesario. María, por su parte, estaba dispuesta a ser testigo de cómo encontró el bolígrafo grabador, pero no quería aparecer públicamente. Podía dar una declaración privada a un abogado o testificar de forma anónima en el tribunal. Eso es más que suficiente. Muchas gracias a ambos, dije sinceramente. Las pruebas autorizadas del hotel y el testimonio crucial de María serían eslabones vitales en mi cadena de pruebas. Finalmente, contacté al abogado senior que Alex me había presentado, especializado en casos combinados de economía y crimen. Después de escuchar atentamente mi relato y revisar algunas de las pruebas que proporcioné, las grabaciones, los registros de transferencias, las fotos, los registros del hotel, etc., el abogado me dijo con expresión grave: señora Sterling, su situación es extremadamente seria. Implica fraude, conspiración para cometer lesiones corporales mediante drogadicción continua, apropiación ilegal de activos y posibles vínculos con el crimen organizado. Las pruebas que ha recopilado son muy sólidas, pero podrían no ser suficientes para una condena inmediata,
especialmente la parte de lesiones personales, que requiere pruebas físicas más directas o su propia confesión. La revelación pública que planea es estratégicamente arriesgada. Sin embargo, si puede obtener una prueba sorpresa en el acto, como una confesión bajo presión, o desencadenar una intervención policial rápida, podría ser un punto de inflexión. Prepararé inmediatamente los documentos legales pertinentes, incluida una solicitud de protección de activos, un borrador para una orden de alejamiento personal. Y me comunicaré discretamente con mis contactos en el Departamento de Policía de San Francisco para garantizar una respuesta rápida ese día si es necesario. Con las palabras tranquilizadoras del abogado, mi plan se hizo más claro. Los días siguientes, continué interpretando el papel de una esposa con una salud mental en deterioro. Harris se volvió más atento, preguntando constantemente cómo estaba, ofreciéndome bebidas con ingredientes añadidos. Por supuesto, al mismo tiempo, comenzó a insinuar que el banquete en el Pinnacle Club era extremadamente importante, con la asistencia de muchas personas influyentes. Quería que fuera obediente y cooperativa. Incluso sugirió que, por conveniencia, firmara algunos documentos antes del banquete. Cada vez lo desviaba con excusas de mareos, de no poder ver bien las palabras o quejándome: cariño, encárgate tú. Confío en ti. Esto lo ponía ansioso, pero no se atrevía a presionar demasiado, temiendo que realmente me derrumbara y me perdiera el banquete. Chloe también me visitaba con más frecuencia, trayendo consejos y preocupación de su experto, instándome a ver al médico. Siempre lo posponía, citando miedo o prometiendo ir después del banquete. En secreto, Alex y yo trabajábamos febrilmente. Planeamos meticulosamente cada posible escenario en el banquete y cómo responder. Alex era responsable de coordinarse con el investigador privado para asegurarse de que pudieran capturar los momentos clave ese día y de organizar a personas de confianza para que se hicieran pasar por camareros o invitados. El Pinnacle Club tenía una seguridad estricta. Movió muchos hilos. El abogado preparó todos los documentos legales tanto en formato electrónico como en copia impresa y estableció un canal de comunicación seguro con los agentes de policía pertinentes. También hice una última cosa, la más importante. Fui en secreto a un hospital para un chequeo médico completo, especialmente análisis de sangre y orina, y le pedí al médico que emitiera un certificado que indicara que gozaba de buena salud y no tenía diagnóstico de ninguna enfermedad mental. Al mismo tiempo, hice que el médico analizara las muestras de las vitaminas y la miel que Harry me había estado dando, las cuales había intercambiado en secreto. Las pruebas preliminares confirmaron la presencia de una sustancia ilícita. Este informe de laboratorio sería el martillo más directo que usaría para derribarlos. Todo estaba en su sitio. La noche antes del banquete, Harry parecía particularmente emocionado. Me abrazó y habló largo y tendido sobre sus planes futuros, como todo mejoraría después de que el proyecto tuviera éxito y los problemas financieros se resolvieran. Me apoyé en él, con los dedos fríos, pero mi rostro mostraba una sonrisa expectante. En mi corazón, susurré: Harry, Chloe, vuestros días buenos han terminado. Mañana es la noche de estreno del Festival de Destrucción que he preparado solo para vosotros. El día del banquete en el Pinnacle Club, empecé a prepararme antes del anochecer. La mujer en el espejo llevaba un vestido de satén blanco perla. El corte era elegante y discreto, acentuando perfectamente su figura sin ser ostentoso. Una maquilladora profesional me había recogido el pelo largo, dejando al descubierto un cuello esbelto. Llevaba un par de pequeños pendientes de diamantes, una de las pocas piezas que me dejó mi madre. El delicado maquillaje ocultaba la palidez de meses de agotamiento. Un toque de pintalabios rojo fuego iluminaba mi rostro y servía como una silenciosa declaración de guerra. Harry entró en el vestidor. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Se acercó por detrás, me rodeó la cintura con sus brazos y apoyó la barbilla en mi hombro, mirando nuestro reflejo en el espejo. Su tono estaba lleno de elogios con un trasfondo de orgullo posesivo. Cariño, estás absolutamente impresionante. Serás la mujer más radiante de la sala esta noche. Reprimí el impulso de apartarlo, sonriendo suavemente y un poco débilmente a nuestro reflejo. Cariño, estoy un poco nerviosa. Todavía siento la cabeza un poco nublada. No te pongas nerviosa. Es solo una cena de negocios, algunos socios y mentores importantes.
Solo tienes que estar a mi lado y sonreír. Me besó la mejilla, luego escrutó mi rostro. Si realmente no te sientes bien, podemos irnos temprano, pero esta noche es muy importante. Que el proyecto obtenga su próxima ronda de financiación depende de esta noche. Me apoyarás, ¿verdad? Ahí estaba de nuevo, empezando con la manipulación emocional y la presión. Sí, haré lo mejor que pueda, susurré, bajando la mirada. Tenía los dedos fuertemente apretados. Escondido en el delgado bolsillo de mi vestido había un diminuto micrograbador conectado a mi teléfono por Bluetooth, que ahora funcionaba en silencio. Al mismo tiempo, la pulsera aparentemente ordinaria en mi muñeca era un dispositivo de alerta de emergencia conectado directamente con Alex y mi abogado. Vamos. El conductor está esperando abajo, dijo Harry con orgullo, tomándome la mano. En el lujoso coche de camino al Pinnacle Club, vi las luces de neón de la ciudad pasar rápidamente por la ventanilla. Mi corazón latía firme y fuerte. No había nada del caos que había anticipado, solo una fría determinación. Alex y su gente ya deberían estar en posición. El abogado y la policía también estaban de guardia. Las pruebas del señor Davis, la declaración de la testigo María que el abogado ya había preparado, el informe de laboratorio del hospital, las fotos del investigador privado y todas las diversas pruebas almacenadas en mi teléfono. Todo estaba listo. Solo quedaba que yo levantara el telón en este magnífico escenario. El Pinnacle Club hacía honor a su nombre. La entrada era discreta, pero el interior era de un lujo impresionante. El salón de banquetes estaba en el último piso, con ventanales de suelo a techo que daban a la mitad del brillante horizonte de la ciudad. Muchos invitados ya habían llegado. Hombres con trajes a medida y mujeres enjolladas sostenían copas de champán, charlando en voz baja. El ambiente era elegante y exclusivo. Harry me guió a través de la multitud, saludando constantemente a conocidos y haciendo presentaciones. Señor Lee, señora Wong, señorita Liu, esta es mi esposa, Lianna. Lianna, este es el señor Zulafle de la firma de inversiones, un importante contribuyente a nuestro proyecto. Este es el señor Kamal del Departamento de Planificación Urbana, que siempre ha apoyado mucho las iniciativas de nuevas energías. Mantuve una sonrisa educada, saludando a cada persona, haciendo el papel de la tranquila y obediente señora Sterling. Podía sentir muchas miradas sobre mí, evaluadoras, curiosas y algunas simplemente admiradoras. Harry estaba claramente disfrutando de este momento de orgullo y ostentación. Su conversación se volvió más animada. Chloe también estaba allí. Llevaba un llamativo vestido burdeos sin espalda, con un maquillaje atrevido. Sostenía una copa, charlando con algunas personas. Cuando nos vio, se deslizó grácilmente hacia nosotros. Harry, Lianna, ya estáis aquí. Me tomó del brazo íntimamente, con voz coqueta. Lianna, estás preciosa esta noche, aunque todavía un poco pálida. ¿No has descansado lo suficiente? Me miró con preocupación, pero había un destello de triunfo malicioso en sus ojos. Me siento mucho mejor. Gracias por tu preocupación, Chloe, dije, apartando suavemente mi brazo, fingiendo frotarme la sien. Señora Sterling, hacen una pareja perfecta. Y la señorita Chloe está radiante esta noche. Una verdadera jugadora de poder en el equipo del señor Sterling, comentó alguien a nuestro lado con un toque de coqueteo. Chloe rió con recato, sus ojos se desviaron hacia Harry. Harry solo rió a carcajadas, levantando su copa en tácito acuerdo. Viéndolos interactuar tan abiertamente frente a mí, me burlé por dentro. En mi rostro, solo bajé la cabeza tímidamente. El banquete llegó a su punto medio. El ambiente era animado. Harry, como uno de los anfitriones, subió al escenario para dar un breve discurso. Agradeció a los invitados, habló del brillante futuro del proyecto. Sus palabras fueron sinceras y seguras, ganándose una ronda de aplausos. Después de bajar, fue inmediatamente rodeado por un grupo de personas enfrascadas en una acalorada discusión. Chloe aprovechó la oportunidad para acercarse, llevándome a un lugar más tranquilo junto a los ventanales y entregándome un vaso de zumo. Lianna, toma un poco de zumo. Todavía no te ves bien. Acababa de hablar con la señora Lee.
Conoce a un psicólogo excelente que acaba de regresar del extranjero. Se especializa en tratar síntomas físicos causados por la ansiedad y la depresión. ¿Qué tal si después del banquete te ayudo a concertar una cita? Cuanto antes te revisen, antes te sentirás mejor. Ahí estaba de nuevo, tan ansiosa por empujarme al pozo de la enfermedad mental. Cogí el zumo pero no lo bebí. Solo lo sostuve, mirando las brillantes luces de la ciudad. Guardé silencio por un momento, luego me giré para mirarla, con una voz tan tranquila que la inquietó un poco. Chloe, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Chloe se sorprendió por un segundo, luego rió. Veamos, más de 20 años. ¿Por qué esa pregunta repentina? 20 años, repetí lentamente. Las palabras fueron suaves, pero llevaban un peso que hizo que su sonrisa se volviera rígida. Siempre te consideré mi hermana. Confiaba en ti. Te lo contaba todo, incluyendo cómo nos conocimos Harry y yo, cómo me cortejó, mis dudas y mis alegrías en ese momento. Compartí todo contigo. La sonrisa en el rostro de Chloe casi había desaparecido. Sus ojos parpadearon. Lyanna, ¿qué pasa? ¿Estás pensando demasiado otra vez? Somos mejores amigas, por supuesto. Quiero que seas feliz. Harry es tan bueno contigo. Sí, es muy bueno conmigo, dije con una leve sonrisa. Mi mirada se desvió por encima de su hombro hacia Harry, que reía y charlaba no muy lejos, y luego volvió a su rostro. Mis ojos se agudizaron. Tan bueno que conspiró contigo, tonteando en la suite nupcial el día de nuestra boda. Tan bueno que planeó contigo cómo usar un veneno de acción lenta para volverme loca y apoderarse de mis bienes. Tan bueno que está compinchado con un usurero llamado Slick Vinny para cubrir las deudas de su empresa. Chloe, ¿es esta la felicidad que me deseabas? Mi voz no era alta, pero cada palabra era como un picayelo clavándose directamente en los oídos de Chloe. El color se le fue del rostro al instante. Sus pupilas se contrajeron, llenas de incredulidad y terror. El vaso en su mano casi se le resbala. Instintivamente dio un paso atrás, con los labios temblando. Lyanna. Lyanna, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loca? ¿Quién te ha estado metiendo esas tonterías en la cabeza? Fue Alex, ¿verdad? Siempre le gustó meter cizaña. Di un paso adelante, manteniendo la voz baja, pero mi tono la hizo temblar. ¿Necesitas que te lo recuerde? 3:20 de la tarde el día de nuestra boda, en la suite nupcial. Cada palabra que tú y Harry dijisteis sobre los dos tipos de drogas, sobre cómo hacerme enfermar naturalmente, cómo conseguir la tutela, cómo tratar conmigo después. Debería reproducirlo para que todos aquí lo oigan desde mi teléfono. Chloe se quedó completamente helada, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus ojos abiertos no contenían más que un miedo sin límites. De repente volvió en sí y extendió la mano para arrebatarme el teléfono, con la voz volviéndose aguda. ¿Lo grabaste? Estabas espiando. Dame el teléfono. Esquivé fácilmente su ataque, mirándola con frialdad. ¿Espiando? ¿No fuiste tú quien dejó el bolígrafo grabador entre los cojines del sofá? Ah, y también debería agradecer a María, esa amable empleada de limpieza del Serapina Gran. Al oír bolígrafo grabador y María, el último rayo de esperanza en el rostro de Chloe se desmoronó. Levantó la vista bruscamente, mirándome con un veneno casi tangible. Se había ido la dulce mejor amiga. Tú. Lo has sabido todo el tiempo. Has estado actuando. Lyanna, nunca supe que fueras una. No te puedes creer que pueda actuar tan bien como tú, ¿verdad? Me burlé, haciendo un gesto con el zumo en mi mano. ¿Qué otras cosas buenas mezclaste en esta taza? Del mismo tipo que sugeriste mezclar en mi agua con miel la última vez. Chloe respiraba con dificultad, con el pecho agitado, sus emociones al borde del colapso. De repente levantó la voz, adoptando un tono lloroso. Lyanna, ¿qué te pasa? ¿Estás alucinando otra vez? Te dije que estás gravemente enferma. Harry. Harry, ven rápido. Lyanna no está bien. Su grito atrajo inmediatamente la atención de muchas personas cercanas.
El murmullo cesó. Docenas de ojos curiosos se volvieron hacia nosotros. Harry también lo oyó. Frunció el ceño, dijo algo a la persona a su lado y se acercó a grandes zancadas. Su rostro mostraba una expresión perfectamente sincronizada de preocupación y confusión. ¿Qué pasa, Chloe? Lyanna, ¿qué pasa? ¿No te encuentras bien? Extendió la mano para sostenerme. Di un paso atrás, evitando su mano. Al mismo tiempo, con una voz que solo los tres podíamos oír, dije claramente, Harry, deja de actuar. La grabación de CCTV, los registros del hotel, el bolígrafo grabador, el informe de laboratorio del hospital y las fotos de tu reunión con Vinny. Los tengo todos. Vuestra fiesta ha terminado. Los pasos de Harry vacilaron. La preocupación en su rostro se congeló, luego se agrietó y se desprendió como una máscara rota, revelando una conmoción y un pánico absolutos. Pero él era más tranquilo que Chloe. Sus ojos recorrieron a los curiosos espectadores. Bajó la voz, con un tono amenazante. Lyanna, ¿qué crees que estás haciendo? No montes una escena. Sea cual sea el problema, podemos discutirlo en casa. En casa, me reí. Esta vez, mi voz era un poco más alta, asegurándome de que los que estaban cerca pudieran oír. ¿De vuelta a la casa donde te preparas para internarme en un psiquiátrico? ¿O de vuelta al nido de amor que tú y Chloe habéis montado? Hubo jadeos y susurros entre la multitud. El salón de banquetes, inicialmente bullicioso, se quedó rápidamente en silencio, con nosotros tres en el centro. Todos se dieron cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. El rostro de Harry se puso feo. Dio un paso adelante, intentando agarrarme la muñeca, con la voz tensa por la ira reprimida. Lyanna, ya es suficiente. Sé que has estado emocionalmente inestable últimamente. Sea cual sea el malentendido, podemos resolverlo en privado. No te avergüences aquí. ¿Malentendido? Me solté rápidamente de su mano, saqué el teléfono de mi bolso y lo levanté en alto. Al mismo tiempo, alcé la voz, clara y firme, resonando en el salón repentinamente silencioso. Damas y caballeros, me disculpo por interrumpir su velada, pero esta noche, aquí, debo exponer un fraude. Un fraude meticulosamente planeado por mi esposo, Harrison Sterling, y mi mejor amiga, Chloe, durante al menos un año, dirigiéndose a mí personalmente por mis bienes y mi vida. El salón estalló en un alboroto. Todos los ojos estaban puestos en mí, llenos de conmoción, curiosidad e incredulidad. Los ojos de Harry se pusieron rojos. Rugió, Lyanna, ¿estás loca? Baja el teléfono. ¿Seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Chloe también chilló. Está loca. Está teniendo un brote psicótico. Sáquenla de aquí. Pero la seguridad del Pinnacle Club pareció reaccionar con lentitud. Los hombres que Alex había infiltrado, disfrazados de camareros, bloqueaban discretamente el camino hacia nosotros. Ignoré sus gritos. Toqué mi teléfono y reproduje el primer archivo de audio, la grabación de su conversación en la suite nupcial sobre el plan de drogadicción. Ya lo tengo listo. Hay de dos tipos. Uno es de acción rápida. El otro es de tipo crónico. Una vez que se haya deteriorado hasta cierto punto, yo, como su esposo, solicitaré ser su tutor legal. La voz cruel de Harry y el tono malicioso de Chloe, amplificados por el altavoz del teléfono, resonaron claramente en el silencioso y opulento salón. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Drogarla? ¿Tutor legal? ¿Intento de asesinato? Esto es horrible. Jadeos, susurros y discusiones estallaron ruidosamente. Todos estaban atónitos por la descarada y malvada conversación. Sus miradas hacia Harry y Chloe cambiaron instantáneamente de admiración a conmoción, asco y miedo. Bajo el foco de innumerables ojos y la grabación condenatoria, los rostros de Harry y Chloe se pusieron completamente blancos. Harry todavía intentó abalanzarse sobre mí para coger el teléfono, pero fue interceptado por un caballero mayor al que durante mucho tiempo no le había gustado su comportamiento y sabía un poco de los problemas internos de la empresa de Harry. Rápidamente cambié la pantalla de mi teléfono,
conectándolo al gran proyector del salón de banquetes, una configuración que Alex había arreglado de antemano con el personal interno. Al instante, una serie de fotos y capturas de pantalla de documentos aparecieron claramente ante todos. Capturas de pantalla de los registros del Hotel Serapina Grand en diferentes fechas. Una foto de las espaldas de Harry y Chloe mientras se abrazaban al entrar en una habitación. Las fotos del investigador privado de ellos besándose en un coche, reuniéndose en secreto en un café. La captura de pantalla de la tarjeta de visita de HC Capital con el título de Chloe como directora de inversiones. Los registros de la empresa de Harry transfiriendo fondos a la cuenta de la madre de Chloe. El borrador del poder notarial y el acuerdo complementario para el proyecto fraudulento que había fotografiado en la oficina de Harry. El informe de laboratorio del hospital que mostraba que mis suplementos estaban contaminados. Y finalmente, una imagen clara de Sid Binnie reuniéndose con Harry y Chloe en el restaurante, junto con una breve explicación de sus antecedentes que Alex había recopilado. Cada imagen fue como una bofetada en la cara de Harry y Chloe y en la de los socios y mentores que acababan de elogiarlos. La escena se convirtió en un caos total. Harry, ¿qué demonios es todo esto? Chloe, ¿cómo pudiste? Harry, explícate. Los ejecutivos de negocios y figuras prominentes, antes elegantes, estaban ahora pálidos, dándose cuenta de que podrían estar enredados en un fraude masivo, enfrentando posibles pérdidas de inversión y riesgos legales. Sus miradas hacia Harry estaban llenas de un odio que podría haberlo devorado entero. Harry temblaba. Señaló la gran pantalla, luego a mí, tartamudeando, es falso. Todo es falso. Esto es una trampa. Está mentalmente enferma. Ella fabricó todo esto. Lo interrumpí fríamente, sacando una memoria USB de mi bolso. Aquí dentro hay una copia encriptada de la copia de seguridad completa del CCTV de la boda proporcionada por el señor Davis y el certificado original de salud y cordura mental emitido por el hospital. Necesito llamar al señor Davis del Departamento de Seguridad del Serapina Grand, o al abogado que lleva este caso, y al médico que me hizo las pruebas para que vengan aquí ahora mismo y se lo expliquen a todos. Ah, y María, la empleada de limpieza que encontró ese crucial bolígrafo grabador, también está dispuesta a testificar. Mis palabras destrozaron por completo la última línea de defensa de Harry y Chloe. La cadena de pruebas era irrefutable. Chloe de repente se volvió histérica. Gritó y se abalanzó sobre Harry, arañándolo y golpeándolo. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Dijiste que el plan era impecable. Ahora todo está arruinado. Arruinado. Harry, avergonzado y fuera de control, esquivó sus ataques, gritando de vuelta, «¡Cállate, idiota! Si no hubieras sido tan imprudente». Los dos socios, antes glamurosos y afectuosos, ahora se destrozaban mutuamente, revelando su ser más feo y patético en público. Justo en ese momento, las puertas del salón de banquetes se abrieron de par en par. Varios agentes de policía uniformados acompañados por mi abogado entraron a grandes zancadas. Mi abogado me hizo un leve asentimiento. La sala se quedó en silencio por un momento. El oficial principal mostró su placa, sus ojos agudos escaneando la caótica escena antes de posarse finalmente en los desaliñados y aterrados Harry y Chloe. Su voz era solemne. Harrison Sterling, Chloe Parker. Hemos recibido una denuncia y tenemos pruebas relevantes para sospechar que ambos están involucrados en conspiración para cometer fraude, intento de agresión, administración ilegal de una sustancia controlada, intento de hurto mayor y varios otros delitos graves. Por favor, acompáñennos a la comisaría para la investigación. La llegada de la policía fue el martillazo final a su destino. El rostro de Harry se puso ceniciento, sus piernas le fallaron y casi se desploma. Chloe soltó un grito desesperado y lastimero. Fue sujetada por una oficial. Bajo las innumerables miradas de desprecio, ira y asco de la misma élite a la que una vez anhelaron unirse, como si miraran basura, Harry y Chloe fueron esposados y sacados del Pinnacle Club, el lugar donde habían soñado con hacerse ricos. La celebración de éxito meticulosamente planeada se había convertido en su juicio público y su caída. Los observé mientras se los llevaban hasta que sus figuras desaparecieron por la puerta. Solo entonces mi espalda recta se relajó ligeramente. La humillación pública había terminado.
Pero sabía que el castigo legal, la división de bienes y el agujero abierto en mi corazón, completamente traicionado y herido, apenas comenzaban. Pero al menos esta noche, había ganado la primera y más importante batalla. Harry y Chloe, su castigo había comenzado. Yo había sobrevivido y había recuperado el control de mi propia vida. Después de regresar de esa impactante noche en el Pinnacle Club, caí gravemente enferma. No una enfermedad física, sino mental. La cuerda que había estado tensa durante meses se rompió de repente. El odio y la determinación que me habían sostenido parecieron ser arrastrados junto con los esposados Harry y Chloe. Después de derribar todas las fachadas, me derrumbé en un profundo agotamiento y un vacío entumecido. Durante días, me encerré en casa, sin querer ver a nadie, sin querer hablar. Comer y beber se sentía mecánico. Alex y su familia se turnaban para cuidarme, trayéndome sopa, sentándose conmigo en silencio, sin hacer demasiadas preguntas. Sabía que estaban preocupados de que me quebrara. El abogado llamó, actualizándome sobre el progreso inicial del caso. Después de ser detenidos, Harry y Chloe habían intentado inicialmente negarlo todo, pero enfrentados a la montaña de pruebas que la policía presentó, especialmente la grabación completa de CCTV del señor Davis, el testimonio de María, los restos de drogas encontrados en su casa y algunos documentos fraudulentos que no habían tenido tiempo de destruir, sus defensas mentales se desmoronaron gradualmente. Empezaron a culparse mutuamente, cada uno acusando al otro de ser el autor intelectual. Al escuchar esta noticia, no sentí la satisfacción que había esperado, solo una profunda sensación de alivio. Las escenas de traición y cálculo todavía se reproducían en mi mente por la noche, trayendo consigo un dolor sordo y una decepción. Pero no lloré. Era como si todas mis lágrimas se hubieran derramado esa noche en el Pinnacle Club. Sabía que no podía seguir así por todos los que se preocupaban por mí, lo más importante, por mí misma. La vida tenía que continuar, y yo tenía que vivir mejor que antes. Solo entonces sería digna de la persona que había sobrevivido a esta prueba. Me obligué a levantarme, salir y ver a un psicólogo. El médico dijo que era una reacción típica de estrés postraumático que requería tiempo y orientación profesional. Cooperé activamente con la terapia y también empecé a intentar algunas cosas para calmarme, como arreglos florales, yoga o simplemente dar paseos sin rumbo por el parque, sintiendo el sol y el viento. Lentamente, el pesado peso en mi pecho comenzó a aligerarse. Mientras tanto, la limpieza del mundo real procedió sin problemas bajo el marco legal. Los delitos de los que se sospechaba a Harry y Chloe eran numerosos: fraude, hurto mayor bajo falso pretexto de matrimonio, intento de agresión, falsificación, y sustratos financieros con la organización de Slick Vinny, que podrían implicar recaudación ilegal de fondos y blanqueo de dinero. La policía siguió el rastro y pronto descubrió el verdadero alcance de las deudas de la empresa de Harry y su plan para usar mis activos para llenar el agujero y pagar al usurero. Cuando el caso entró en el proceso judicial, el equipo legal que contraté desempeñó un papel crucial. No solo ayudaron a la policía en la recopilación de pruebas, sino que también solicitaron rápidamente la protección de activos en el tribunal, congelando todas las cuentas de Harry, aunque no quedaba mucho, y las cuentas de Chloe y su madre, que tenían flujos de efectivo sospechosos. Más importante aún, basándose en la grave amenaza que suponían para mi seguridad personal y mi propiedad, el abogado solicitó con éxito una orden de alejamiento e inició los trámites de divorcio contra él. El divorcio era una conclusión inevitable. Los crímenes de Harry eran una prueba sólida de que la relación matrimonial se había roto hacía mucho tiempo por su engaño e intención maliciosa. El tribunal concedió rápidamente el divorcio. Y como Harry era la parte culpable y un criminal, no solo no tenía derecho a mis bienes prematrimoniales, incluido el fondo fiduciario, los bienes inmuebles y las acciones de mi padre, sino que incluso las supuestas inversiones que hizo con mi dinero. Durante nuestra breve cohabitación, el proyecto fraudulento se consideró una transferencia maliciosa de bienes conyugales, y se le ordenó devolver los fondos y pagar daños y perjuicios. En otras palabras, su plan fracasó. Lo perdió todo y acabó con una enorme deuda conmigo. Aunque en su estado actual, esa deuda probablemente nunca sería pagada. El destino de Chloe fue igual de trágico. Como cómplice, su sentencia de prisión no sería más corta que la de Harry. Perdió su trabajo. Su reputación en nuestra comunidad quedó arruinada. Sus propios padres,
por vergüenza, aparecieron solo una vez durante la audiencia inicial y nunca más se les volvió a ver. Oí que su estado emocional en prisión era muy inestable, a veces llorando que fue engañada y coaccionada por Harry, otras veces maldiciéndome por destruir su vida. Su plan malicioso de hacerme pasar por enferma mental para evadir el castigo se convirtió en la prueba más directa de su mala intención, lo que llevó a una sentencia más dura. En cuanto a Slick Beanie, gracias a las confesiones conjuntas de Harry y Chloe y algunas pistas, la policía desmanteló su organización criminal. Fueron procesados por extorsión, préstamos ilegales y cobro violento de deudas. La ley tiene un brazo largo. La ley les dio su merecido castigo. Pero entendí que el verdadero castigo era mucho más que simplemente estar en una celda. Mi abogado me dijo una vez que en una reunión final previa al juicio, cuando Harry se enteró de que se enfrentaba a una sentencia de más de 10 años, posiblemente mucho más, y que todavía estaría cargado con enormes deudas. Muerte social y una reputación destrozada sin credibilidad al salir de prisión, el hombre una vez arrogante que pensó que podía engañar a todos finalmente se derrumbó. Lloró incontrolablemente en el centro de detención, murmurando repetidamente, se acabó. Todo se acabó. Se decía que Chloe, en su celda, había aprendido una dura lección. Parecía demacrada y envejecida, muy lejos de su antiguo yo glamuroso. Perdieron su libertad, su futuro, su riqueza, su reputación y perdieron para siempre el derecho a ser personas normales. Este fue el castigo más cruel de todos. No sentí ninguna simpatía, solo una sensación de tristeza. Por la codicia y la lujuria, habían convertido sus vidas en una completa tragedia. Después de que el caso concluyó, mi vida volvió gradualmente a la normalidad, dirigiéndose en una nueva dirección. Recuperé todo lo que me pertenecía. El fondo fiduciario de mi padre ahora estaba gestionado adecuadamente con un plan de inversión más estable. La vieja casa familiar que iba a ser remodelada también se resolvió. Usé parte de los fondos más mis propios ahorros para comprar un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo y vibrante. Lo decoré a mi gusto. Este lugar era completamente mío, sin rastro de Harry ni del pasado. No elegí seguir siendo una mujer rica y ociosa. Después de todo, me di cuenta de la importancia de la independencia financiera y personal. La herencia de mi padre era una red de seguridad, pero no lo era todo. Retomé los intereses profesionales que había abandonado desde la universidad, matriculándome en cursos de gestión empresarial e inversión en arte, aprendiendo y enriqueciéndome lentamente. Por casualidad, un profesor que conocí a través de un curso apreció mi seriedad y la calma que había encontrado después de mi calvario. Me invitó a unirme a un pequeño proyecto sin ánimo de lucro que apoyaba a jóvenes artistas locales, donde me encargué de algunas relaciones públicas y trabajos de planificación. Empecé a aventurarme en un nuevo campo lleno de creatividad. Aunque al principio fue duro y había mucho que aprender, me apasionaba. Sentí que realmente estaba creando valor, no solo consumiendo o protegiendo activos. En el proceso, sentí que poco a poco estaba encontrando a la verdadera yo, la que había estado enterrada bajo mentiras y traición. Ya no era la mujer tonta que necesitaba depender de alguien, que confiaba demasiado fácilmente, que depositaba toda su felicidad en un matrimonio. Aprendí a ser cautelosa, aprendí a protegerme y me quedó más claro el tipo de vida que quería. Mi mentalidad cambió, y también mi visión del mundo. Ya no me detenía en el dolor del pasado, sino que intentaba mirar hacia adelante. Mi relación con Alex y su familia se hizo aún más estrecha. Realmente sentí la fuerza del amor familiar. También agradecí formalmente al señor Davis y a María, dándoles regalos apropiados que no los agobiaran. El señor Davis dijo que el hotel recibió un reconocimiento de la policía y la comunidad por su cooperación y por proporcionar pruebas clave. Él mismo consiguió un ascenso. María me tomó la mano, con los ojos rojos, y dijo, hija, todo está en el pasado. A partir de ahora, todos serán días buenos. Tu madre en el cielo puede por fin descansar en paz. Sí, mamá. Lo superé, dije en mi corazón. Aproximadamente medio año después de que mi vida volviera a la normalidad, un día de primavera, estaba visitando una exposición de arte para encontrar artistas adecuados para nuestro proyecto. En un rincón discreto, me cautivó una pintura al óleo. Representaba una calle vieja después de la lluvia. El pavimento de adoquines mojado reflejaba la luz del cielo.
Unas flores silvestres en un rincón del muro florecían obstinadamente. El uso del color era sutil, transmitiendo una sensación de decadencia pero también una vibrante esperanza. Me quedé de pie ante ella durante mucho tiempo. Es un cuadro precioso. Una suave voz masculina sonó a mi lado. Me giré para ver a un hombre con una camisa informal, de aura limpia y elegante, probablemente de unos 30 años. Me sonreía, con los ojos claros. Sí, es muy evocador, especialmente la iluminación y esta sensación de coexistencia de lo viejo y lo nuevo. Asentí, compartiendo mis pensamientos. Pareció un poco sorprendido de que entendiera la esencia de la pieza y empezó a charlar conmigo sobre el trasfondo y la técnica de la pintura. A través de nuestra conversación, supe que se llamaba Julian. Era uno de los curadores de la exposición y también un graduado en Bellas Artes que ahora gestionaba exposiciones y enseñaba en una universidad. Estaba muy interesado en el proyecto sin ánimo de lucro en el que yo trabajaba. Intercambiamos información de contacto, acordando que podríamos discutir posibles colaboraciones en el futuro. Después de eso, nos conectamos ocasionalmente por arte y el proyecto, principalmente por correo electrónico o mensaje de texto, discutiendo temas profesionales o compartiendo información sobre exposiciones interesantes. Julian siempre fue medido, amable y educado. Nunca cruzó ninguna línea, lo que me hizo sentir muy cómoda. Un tiempo después, mi proyecto sin ánimo de lucro estaba listo para realizar una pequeña exposición. Necesitábamos un lugar y orientación profesional. Contacté tentativamente a Julian. Él accedió de inmediato a ayudar. No solo proporcionó muchos consejos prácticos, sino que también vino al lugar de la exposición en persona para ayudar a ajustar la iluminación y la disposición. Fue profesional y paciente. El día que la exposición concluyó con éxito, cenamos juntos de forma sencilla. Después, Julian me acompañó a casa. Al llegar a mi edificio de apartamentos, le di las gracias. Fue un placer. Me alegró ayudar, dijo Julian, de pie bajo una farola. La cálida luz amarilla hacía que sus rasgos parecieran muy suaves. Me miró y de repente dijo, ¿en serio, Lianna? He oído fragmentos de tu historia en algunos círculos. Realmente te admiro, por ser capaz de salir de ese tipo de oscuridad y seguir siendo tan positiva, ayudando a otros y haciendo lo que amas. Me sorprendí un poco, no esperaba que lo mencionara. Pero en sus ojos, no vi lástima ni cotilleo, solo un sincero respeto y aprecio. Todo eso está en el pasado, sonreí, sintiendo una sensación de liberación. Hay que mirar hacia adelante. Sí, sonrió él también, entregándome una pequeña y delicada bolsa de papel. Esto es para ti. No es nada caro. Un viejo cuaderno de bocetos que encontré mientras dibujaba al aire libre hace un tiempo. Pensé que era especial y que podría gustarte. Lo cogí. Una cálida sensación se extendió por mi corazón, no por el regalo, sino por esta amabilidad oportuna, libre de segundas intenciones y llena de comprensión. Gracias. Tengo ganas de verlo, dije. No dijo nada más, solo un suave buenas noches, y esperó hasta que entré en el edificio antes de irse. Volví a mi pequeño apartamento y abrí el viejo cuaderno de bocetos. Dentro había bocetos de un pequeño pueblo europeo de hace un siglo, tranquilo y distante. Me apoyé en el sofá, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Mi corazón estaba muy tranquilo. Incluso había un toque de alegría que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que mi historia con Julian podría estar apenas comenzando, o podríamos seguir siendo simplemente socios afines. Pero de cualquier manera, era una relación nueva, sana y tranquilizadora. Ya no tenía prisa por aferrarme a algo para demostrar mi valía. Tampoco tenía miedo de volver a confiar. Era una persona independiente y completa, y podía enfrentarme a cualquier relación con ecuanimidad. La noche se hizo tarde. Cerré el cuaderno de bocetos. En mi mesita de noche había una foto familiar de mis padres y yo de hace años. Toqué suavemente el marco. Mamá, papá, estoy bien. De verdad. El trauma y la traición pasados no me destruyeron. En cambio, forjaron una persona más fuerte, más perspicaz y más agradecida. Recuperé lo que era mío y encontré el camino que realmente quería recorrer.
El futuro podría tener aún desafíos, pero ya no tenía miedo. En cuanto a Harry y Chloe, habían recibido su castigo. Mi mundo se había despejado, saludando un nuevo amanecer. El bien engendra el bien, el mal engendra el mal. No es que no haya castigo, es solo cuestión de tiempo. Mi tiempo era para el renacimiento, para el alivio, para avanzar con ligereza, habiéndome despojado de todas las cargas del pasado. Mañana, la exposición de arte se inauguraría oficialmente. La luz del sol seguramente sería maravillosa.